en esta hora hablar acerca de someternos a Dios, de la bendición de someternos a Dios. Es un regalo del cielo poder someternos a Él, poder estar nosotros en su poder, en sus manos, en su control, porque significa que vamos a ser testigos y vamos a ser testimonio vivo de lo que Él quiere hacer con nosotros. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay una palabra en el libro de Santiago 4:7 que claramente nos explica acerca de esa sumisión a su voluntad. Dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En ocasiones queremos resistir al diablo. El diablo es una palabra que significa diabolos, el que divide. Es una palabra que realmente muchas veces hay personas que hacen de diablo. Vienen a dividir nuestros sueños, vienen a dividir nuestras bendiciones, vienen a dividir y a quitar nuestra paz. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos combatir y resistir a ese que divide, a ese diablo? Lo podemos hacer a través de someternos a Dios. Pero, ¿qué es someternos a Dios? ¿Qué significa someterse a Dios? Significa reconocer su soberanía. Significa reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, que Él es el creador de todo, que Él es el que tiene el control de todo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, y vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entendemos que su sabiduría es infinita y entendemos que para nosotros siempre Dios tiene algo mejor. Tal vez no nos da lo que queremos, porque en ocasiones nos enojamos porque pensamos que Dios no nos quiere dar, pero Dios no nos da lo que queremos y no nos da lo mejor. Por eso hoy quiero invitarlo a compartir acerca de la bendición de someternos a Dios. Lo primero, vamos claramente a reconocer su soberanía. ¿Qué es someternos a Dios? Rendirnos a Él por completo. No podemos dejar áreas sin rendir a Dios. Debemos entregarnos de una manera integral. Debemos entregar toda nuestra vida bajo su control. Someternos significa rendir nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras preocupaciones. Eso significa someternos. En ocasiones queremos someter el 50% de nuestra vida a Dios. Queremos decirle: vamos a estar contigo, pero vamos a estar de una forma X o Y, y condicionamos al mismo Dios, creador de todo. Yo quiero invitarlo hoy a entender que cuando nosotros nos sometemos a Él, significa someternos a su soberanía, o sea, a su voluntad. Someternos por completo es rendirse, es en decisiones, en actitudes, en comportamientos, en todo lo que implica servir y ser testimonio para Él. ¿Qué dice el libro de Proverbios 3:5? Dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros nos rendimos a Él en todas las áreas de nuestra vida, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, no nos apoyamos en nada diferente que en el creer, en el seguirle, en estar de su mano. Lo tercero que podríamos decir es aprender a vivir en obediencia. Someterse a Dios es aprender a vivir en obediencia. En ocasiones creemos que estamos en obediencia porque sometemos un sentimiento o sometemos a parte de nuestra vida, pero Dios quiere que aprendamos a vivir de principio a fin en obediencia. Obedecer su palabra trae bendiciones, porque si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Someternos no es solamente estar nosotros con un discurso o con una actitud, es realmente guardar los mandamientos de Dios. Pero, ¿por qué debemos someternos a Dios? Nos preguntaríamos. Pues aquí el libro de Santiago 4:7 lo dice claramente. Debemos someternos a Dios, número uno, porque es la forma de resistir al enemigo. ¿Cómo yo voy a resistir al enemigo si no me someto primeramente a Dios? ¿Cómo voy a resistir a ese diabolos, a ese que divide, a esa persona o a esa circunstancia que me está trayendo dificultad cada momento, que me está trayendo división, que me está trayendo turbación en mi espíritu, si yo no me someto a ese Dios maravilloso, no me someto a Jehová de los ejércitos, no me someto al control que Jesús quiere tener, porque Él es nuestro camino? Entonces, aquí lo primero es resistir al enemigo. Hemos dicho que Satanás es el enemigo. Hemos hablado claramente que el diablo, el que divide, es el enemigo. Porque él vino ¿a qué? Él vino a matar, a robar y a destruir. Él vino a acabar con nosotros. Él no tiene misericordia de nosotros. Entonces, es una bendición someterme a Dios. Es una bendición aprender a caminar primeramente en el sometimiento a Dios. Y el sometimiento a Dios me ayuda cuando yo
cumplo los mandamientos de Él. Lo primero, resistir al enemigo. Lo segundo, aprendo a vivir en paz. ¿Por qué? Porque por nada debo estar afanoso, pero si yo no me someto a Dios, comienzo a afanarme porque estoy en mi propio entendimiento y en mis propias fuerzas. Lo tercero, cumplir un propósito. Cuando yo me someto a Dios, estoy cumpliendo un propósito, estoy de acuerdo a su diseño. Solo en su voluntad encontraremos el propósito y el significado de ese propósito. Por eso la Biblia en Romanos 12 dice que no debemos conformarnos, ¿no? Sino transformarnos y renovarnos en vuestro entendimiento. Así lo dice la Biblia en Romanos 12:2. Pero nos cuesta realmente aprender a someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios en nuestra vida diaria, ¿qué se manifiesta allí? ¿Qué se da allí? Lo primero, si vemos, es que hay oración constante. Nosotros cuando nos sometemos a Dios en nuestra vida diaria, tenemos un tiempo de oración constante. Aplicamos un arma que no es carnal, sino un arma que derriba fortalezas, que es la oración. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, vamos a tener una guía de parte de Él. Vamos a tener una respuesta de parte de Él también. Vamos a tener un resultado eficaz, porque la oración del justo es eficaz y puede mucho, pero necesita que sea constante. Por eso la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Pero también agregamos a esto el estudio de la palabra, porque cuando estudiamos la palabra conocemos su voluntad, conocemos qué quiere Dios de nosotros. El Salmo 119:105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos ilumina el camino, nos muestra el camino. Nos dice de alguna manera que cuando estamos aprendiendo de su palabra, cuando estamos estudiando la palabra, podemos dar mejores pasos, porque son pasos que estamos viendo. Hay discernimiento en nosotros, pero eso implica que pasemos a otro nivel, al nivel de la dependencia total. ¿Qué tanto dependemos de Dios nosotros? ¿Qué tanto dependemos de ese Dios maravilloso que un día envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz? ¿Qué tanto dependemos del consejo del Espíritu Santo? ¿Qué tanto dependemos de ese consolador que nos ha dado el Espíritu de verdad? En ocasiones olvidamos esa dependencia. Por eso no nos sometemos a Dios, porque comenzamos quizás haciendo cosas de Dios, pero terminamos en ocasiones cometiendo el error de apartarnos. Debemos nosotros entender que la dependencia no debe ser en nuestras fuerzas, que debemos reconocerle en todos los caminos, en cada instante, porque separado de mí, nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Por eso la invitación en esta hora es a someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo y Él va a huir de nosotros, porque se va a dar cuenta que nosotros estamos fortalecidos, porque se va a dar cuenta que con nosotros no va a poder luchar, porque se da cuenta que no va a quedar fisura en nuestra vida gracias a ese sometimiento que hacemos a la voluntad de Dios, porque allí no va a haber manera de entrar, no va a haber manera de destruirnos, no va a haber manera de buscar argumentos y situaciones que nosotros mismos hayamos dado la posibilidad para entrar y destruir nuestra vida o quizás hasta nuestras familias. Hoy Dios nos quiere invitar a someternos a Él. Someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá. Entonces son unos pasos muy claros, pero lo primero comienza en el sometimiento a Dios. Yo veo muchas personas y de acuerdo a muchos cristianos con los que hablo, me dicen, estoy resistiendo a una adversidad, estoy resistiendo a alguien que quiere dividirme, estoy resistiendo a un ataque que estoy sufriendo de enfermedad o cualquier otro tipo. Pero, ¿qué tal si comenzamos sometiéndonos a Dios? ¿Qué tal si comenzamos diciéndole, Señor, hoy quiero someterme a ti? ¿Por qué? Porque eso implica que va a llegar otro nivel en ese sometimiento, que es el nivel del arrepentimiento y de la confesión. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Yo lo invito hoy a someternos a ese Dios maravilloso, a ese Dios de amor, a ese Dios que quiere limpiarnos de nuestros pecados y que quiere quitar nuestra maldad, que quiere que nosotros confesemos nuestro pecado para alcanzar misericordia y poder ser prosperados, para poder nosotros decir que cuando nos sometemos a Dios, inmediatamente no van a poder resistir.
cualquier adversidad, cualquier situación, cualquier estorbo, cualquier obstáculo que venga a nuestra vida, vamos a poder nosotros afrontarlo con la tranquilidad que estamos sometiéndonos primeramente a Dios, luego que podemos resistir al diablo y posteriormente Él va a huir de nosotros. Algo muy importante, ¿debemos someternos a Dios como una carga? No, debemos someternos a Dios como un privilegio. Porque en ocasiones las personas me dicen, es que caminar con Dios es muy difícil, pero yo creo que es más difícil caminar sin Dios y en nuestras propias fuerzas. Por eso la invitación es, comencemos a caminar en Dios, comencemos a estar buscando de su presencia, de su voluntad, y así podemos resistir a cualquier ataque que pueda venir a nuestra vida. Yo quiero en esta hora, en el nombre de Jesús, invitarlo a buscarle, a decirle, Señor, necesito hoy arrepentirme, necesito hoy buscar esa comunión contigo, necesito verdaderamente estar de tu mano, porque me voy a someter a tu gobierno, a tu control, voy a someter mis decisiones, voy a someter todo lo que soy, voy a someter esos momentos que creo que no debería someter porque creo tener el control, pero finalmente Dios quiere que nosotros estemos bajo una dependencia total y absoluta de su poder y de su gloria. Dios les bendiga en esta hora.